profesor y compañeros. En esta ocasión voy a hablarles acerca del Atelopus ignescens, o como también comúnmente se lo conoce, jambato negro. El jambato negro es una especie que fue bautizada por primera vez en el año de 1849 por el italiano Cornali. Esta fue una especie que fue catalogada como el primer sapo que para el mundo de la especie se conoció proveniente del Ecuador. Su nombre científico ignescens se deriva del latín ignesto, que significa fuego, arder, llamear. Presumiblemente el nombre ignescens se le atribuyó por el color rojo-naranja de su vientre. En cuanto a la clasificación taxonómica de esta especie, tenemos que pertenece al reino animal, al filo Chordata, a la clase anfibia, al orden Anura, al género Atelopus, a la familia Buphonidae, nombre científico Atelopus ignescens, y pertenece a las 18 especies endémicas del género Atelopus que habitan en nuestro país. La descripción general de esta especie es que es un sapo mediano de color dorsal negro y vientre rojo. Presenta tubérculos negros en todo el cuerpo y sus extremidades son cortas y carnosas. Se distingue de las otras especies de Atelopus por tener un parche de espículas y conos en la región gular y pectoral. También esta especie, el parche que presenta es más prominente en hembras que en machos. Asimismo, cabe recalcar que la morfología de esta especie es muy peculiar y está adaptada a caminar más que a saltar y a nadar en ríos torrentosos. En cuanto al hábitat y biología de esta especie en general, se sabe que habita en el bosque montano occidental, en el páramo, en el matorral interandino y en el bosque montano oriental. Asimismo, se sabe que es de actividad diurna, movimientos lentos, terrestres y asociados a riachuelos de aguas corrientes. Esta especie ha sido encontrada en zonas alteradas como potreros y en áreas urbanas periféricas de ciudades como La Tacunga y Quito. Y durante los años 50 hubo registros de migraciones excesivas de esta especie a lo largo de 1 a 10 kilómetros en la vía panamericana en las provincias de Bolívar, Chimborazo y Tungurahua. En cuanto al rango de distribución de esta especie, se sabe que ha sido registrada en cerca de 50 localidades de la región interandina y zonas altas de las cordilleras oriental y occidental de los Andes del Ecuador, desde la provincia de Imbabura en el norte, aquí estamos en la provincia de Imbabura en el norte, y Bolívar al sur, hasta acá. Atelopus ignescens se distribuye en un rango de 6.700 kilómetros cuadrados en el Ecuador, a un rango altitudinal de 2.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Se lo ha ubicado en localidades como Punta, en Pichincha, en Riobamba, en Papayacta, en el Parque Nacional Cotopaxi, en el páramo de Guamaní, en Oyacachi, en Limpiopungo, al pie del volcán Chimborazo, en la vía Ambato-Guaranda y en la vía Salcedo Oriente. En cuanto al estado de conservación, se sabe que Atelopus ignescens en la lista roja de la UICN está clasificado como una especie extinta, mientras que en la lista roja de Ecuador está en peligro crítico. En la UICN estaba clasificado como una especie extinta debido a que desde el año 1988, aún con los enormes esfuerzos por encontrar una especie de esta en el Ecuador, no se había obtenido registros de especies vistas durante los últimos 30 años. No obstante, en el año 2016, después de una campaña para
encontrar a estas especies en las que se le otorgó un premio a la persona que encontrara una de estas especies. Fue encontrado en una localidad del Ecuador, fueron encontrados 27 individuos, luego los cuales fueron llevados al centro Hambatu, en donde fueron, después de diversos estudios, en el año 2007 se sabe, en el año 2017, en este año 2017, en junio de este año, se sabe que se logró la reproducción de 500 nuevos individuos, y con esto pues se dio un gran salto para la recuperación de esta especie en nuestro país. Dentro de las principales amenazas que llevaron a esta especie a creerla extinta está una de las principales, la degradación del hábitat, debido a que se conoce de la introducción de especies ajenas al medio donde vivían las Atelopus ignescens, y como por ejemplo truchas y pinos, la expansión de la frontera agrícola, y otra de las principales que se cree que a nivel global ha sido la responsable de la extinción de varias especies, como por ejemplo también la rana dorada en Costa Rica, es la quitriodomicosis, que es una enfermedad que se cree que es ocasionada por el cambio climático que estamos viviendo. Esta es una enfermedad causada por un hongo que ha extinguido a más de 200 especies de anfibios en todo el mundo. Es un mal que afecta a la piel de los anfibios, un órgano que recordemos por el cual ellos respiran. Esta enfermedad les causa tal daño que o bien muere, o a causa de las lesiones que le provoca, o bien por alguna patología que en condiciones normales hubieran superado sin aparentes problemas. Se cree que la principal causa por la que los anfibios han estado disminuyendo sus poblaciones drásticas tanto en Ecuador y en otras localidades a nivel global es por el cambio climático. ¿Por qué se cree esto? Se cree esto porque se ha registrado la disminución drástica en, por ejemplo, poblaciones como el Parque Nacional Cotopaxi o la Reserva Iliniza, en donde se sabe que son lugares muy bien conservados. Por esto, se cree que la disminución drástica no se debe tanto al factor humano, tanto a la degradación del hábitat, sino más bien a efectos del cambio climático. Ahora, ¿qué se está haciendo para aportar a su conservación? Se sabe que hoy en día existe un megaproyecto que se llama Conservación de la Diversidad de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos. Este es un proyecto que cuenta con el aval del Ministerio del Ambiente del Ecuador, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Centro Hambatu y de la Universidad Iquiam. Este programa tiene como propósito implementar acciones de emergencias integradas para conservar la diversidad de anfibios en el Ecuador y usar sus recursos genéticos de forma sostenible a través de resultados. Esta iniciativa tiene como principal objeto realizar acciones emergentes que garanticen la supervivencia de las especies de anfibio en peligro de extinción en el Ecuador. Asimismo, existe el programa de conservación y reproducción ex situ de la Fundación Centro Hambatu, en donde se procura la conservación de esta especie a través en este momento de la reproducción ex situ,
en donde luego de hacerle los estudios al animal se lo reintroduce en su hábitat natural para su desarrollo y posterior expansión en el medio. También existe el proyecto Conservación de Anfibios y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos PAR. Esta es una nueva estrategia adoptada y emprendida por el Ministerio del Ambiente, en donde se tiene como principal objetivo la conservación de los hábitats de las especies en peligro de extinción. Este proyecto es una iniciativa del Ministerio del Ambiente del Ecuador que cuenta con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Este programa tiene como principal objetivo salvaguardar la biodiversidad y la importancia mundial a través de la creación de capacidades en el acceso a los recursos y la distribución equitativa de los beneficios, mientras se mejora la sostenibilidad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. En síntesis, el principal medio que se puede utilizar, que nosotros podemos implementar para proteger a estas especies es que lleguemos al grado de entendimiento, en donde sepamos realmente el daño que estamos ocasionando a las especies y que dejemos de generar esas acciones, porque se sabe que el principal agente que está exterminando con estas especies es el cambio climático, y el cambio climático pues obviamente es producido por nuestras acciones. Entonces, para nosotros poder conservar estas especies debemos hacer realmente una reflexión profunda y analizar nuestras acciones y tratar de minimizarlas para que el impacto en los ecosistemas y en las especies en general sea el mínimo posible. Gracias.